Bendiciones, hermanos, estamos contentos de poder estar con ustedes nuevamente en la casa de bendición. En Mateo capítulo 11, verso 28 dice el Señor: venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Si en esta noche usted se siente cansado, se siente desanimado, se siente preocupado, venga a Jesús. Él le va a dar la paz y la tranquilidad que necesita. Y al estar usted aquí en la casa de bendición esta noche, ha buscado a Jesús y Él le promete dar paz y tranquilidad para que usted pueda escuchar hoy, esta noche, la palabra y pueda aprenderla y pueda ponerla en práctica. Hoy continuamos con la lección Jesús enseña a sus discípulos, que comenzó el pastor la semana pasada, y el pastor habló acerca de la palabra falsificar. Cuando hablamos de la palabra falsificar, regularmente se nos viene a nuestra mente el dinero, un dinero que muchas veces lo usan los delincuentes para poder comprar cosas y introducirlas al comercio o introducirlas a los bancos. Y regularmente esta es una práctica que se hace queriendo hacer los billetes idénticos a los genuinos. En los bancos se le ha dado un aprendizaje o entrenamiento a los cajeros de poder darse cuenta cuál billete es genuino y cuál billete es falso. Ellos regularmente no estudian lo que los delincuentes hacen o cómo hacen los billetes falsos, sino que ellos estudian el billete que es verdadero. Usan su vista, su tacto, hasta el olfato para poder saber cuál es el verdadero billete. Entonces nosotros tenemos que aprender de lo que es verdadero. Si nosotros queremos ser discípulos genuinos, tenemos que aprender lo que es verdadero. Y lo que es verdadero es Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que aprender de Jesús. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que obedecer lo que Jesús nos dice. Regularmente Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, les hablaba y les indicaba cuál era la manera de que ellos podían darse cuenta que era algo genuino y que era algo falso. Les decía: oíste que fue dicho, pero entonces después Jesús decía: pero yo les digo. Entonces Jesús no quiere que sus discípulos se dejen llevar por lo que la sociedad dice, o no quieren que sus discípulos se dejen llevar por lo que está a su alrededor. Jesús quiere que sus discípulos aprendan de Él. Amén. Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Y el ejercicio número 1 dice que nosotros tenemos que buscar en Mateo, leer Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12. Y después de que leamos esos versículos, tenemos que hacer este ejercicio. Dice: ¿cuál de las declaraciones de Jesús considera que es la que está más en contra de los valores de la sociedad? ¿Por qué? Hay algo muy importante que quiero enfatizar antes de que ustedes hagan este ejercicio, y el pastor lo habló muy claro la semana pasada, es que nosotros es muy peligroso que como discípulos de Jesús exista la hipocresía. A Jesús no le gusta que nosotros pretendamos ser algo que no somos. Tenemos que ser discípulos genuinos, tenemos que ser discípulos verdaderos. Amén. Vamos a hacer la pausa y puede usted hacer este ejercicio con sus líderes. Nuestra fuente de aprendizaje debe de ser Jesús. En todo lo que nosotros hagamos debemos de aprender de la verdad, y la verdad es Jesús. Hoy estaremos analizando la historia y me gustaría que, yo sé que ustedes ya hicieron su ejercicio y leyeron los versículos que voy a leer, pero me gustaría que nuevamente los leyéramos, y está en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, y esto es acerca de las bienaventuranzas. En el versículo dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Esto es muy importante. Quisiera, antes de seguir, enfatizar en los versículos 1 y 2, porque dicen que no todo el mundo quiso escuchar, o no todos quisieron aprender de Jesús. Dice que sus discípulos, él subió a la montaña y se sentó. Y dice que los que se acercaron a él fueron ¿quiénes? Fueron sus discípulos. Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Aquí quiero enfatizar algo muy importante, y es la actitud
que nosotros debemos de tener cuando nosotros estamos aprendiendo de Jesús. Es la actitud que nosotros debemos de tener cuando nosotros nos sentamos a un estudio, por ejemplo, un estudio de hoy de la casa de bendición. ¿Con qué actitud llegamos? ¿Cuál es el deseo de nosotros de estar ahí y escuchar la palabra de Dios? ¿Qué actitud nosotros tomamos cuando nosotros vamos los miércoles al estudio bíblico? ¿Qué actitud nosotros tomamos cuando escuchamos la predicación los domingos? Tenemos una actitud de querer aprender, tenemos una actitud de querer obedecer. Yo sé que muchas veces tenemos que hacer sacrificios, muchas veces estamos cansados de un largo día de trabajo o muchas veces tenemos muchas cosas que hacer, pero los discípulos ya habían decidido dejar familia, ya habían decidido dejar sus casas y aún sus profesiones y seguir a Jesús, pero eso no fue suficiente. Dice que ellos tuvieron que subir la ladera, tuvieron que subir la montaña y para poder escuchar y aprender de Jesús. Nosotros muchas veces tenemos que hacer sacrificios, tenemos que dejar otras cosas que hacer y poder establecer nuestras prioridades y qué actitud podemos tener para poder escuchar la palabra de Dios, para poder aprender y para poder obedecer. Es muy importante la actitud que tomamos. No importa solamente que a veces nosotros venimos y lo sentamos, pero regularmente no estamos ahí, estamos pensando en algo diferente o estamos preocupados por estas situaciones y al final no escuchamos nada de lo que se enseñó y aún menos lo vamos a poner por obra. Entonces es muy importante la actitud. Y mire lo que dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Una de las características del verdadero discípulo es aquel que su espíritu, su orgullo, mengua y el Espíritu Santo viene y toma control y lo llena y es el que está sobre todas las cosas. El Espíritu Santo, que es la obediencia. Y dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. También dice que aquellos que por causa del Evangelio, que aquellos por causa de obedecer lo que Jesús les ha enseñado, muchas veces tienen que llorar o tienen que sufrir, pero el Señor dice que Él los va a consolar. Dice: dichosos los humildes. Otra de las marcas que siguen a un verdadero discípulo es que el discípulo es humilde, no es soberbio, y ellos recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Un verdadero discípulo es un discípulo justo. Esos serán saciados. Aquellos que son compasivos son verdaderos discípulos. Aquellos que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que son los pacificadores, los que no andan queriendo armar peleas, sino que más bien quieren parar las peleas, pacifican a los problemas, las situaciones. Dichosos porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Aquellos son alegres porque se han levantado en contra de la sociedad, en contra de lo que dice el mundo y han dicho: yo voy a seguir a Jesús, yo voy a hacer lo que Jesús me ha dicho que haga. Y se levantan en contra de eso y esos son dichosos, dice la palabra. Entonces estas son algunas de las marcas que siguen al verdadero discípulo, que siguen al discípulo genuino. Y también dice: esta enseñanza es maravillosa, pero lo más importante es que los discípulos se acercaron y quisieron aprender. Entonces es importante que nosotros reflexionemos y qué actitud estamos tomando cuando nosotros nos acercamos y necesitamos querer escuchar la palabra de Dios, pero también necesitamos querer obedecerla. Muy bien, entonces tengo aquí la pregunta número 1 y la pregunta número 2. La pregunta número 1 dice: ¿en qué situaciones escucha con frecuencia a Jesús de un modo que para que usted es importante? Esta pregunta es muy importante porque muchas veces nosotros solo queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene. Si tengo algún problema, alguna situación, ¿qué dice Jesús de esto? Entonces ya la pongo por práctica, pero las demás cosas a veces las pasamos por en alto y no les hacemos caso. Entonces la número 2 dice: ¿con qué actitud se dispone a aprender de Jesús en esta semana? ¿Cuál es la actitud suya para aprender en esta semana? ¿Con una actitud de humildad o con una actitud de orgullo? ¿Con una actitud de dependencia de Dios o con una actitud de independencia de Dios? Entonces vamos a hacer una pausa y puede contestar estas preguntas con su líder. Amén. Adoptar una actitud de aprendizaje, de escuchar a Jesús, es
es importante, pero no queda ahí. También debemos obedecer lo que aprendemos. Cuando una persona o un joven o un niño estudia en un colegio o una escuela, estudia porque necesita pasar un examen, necesita graduarse y así cuando ya tiene esa profesión puede encontrar un mejor trabajo, puede recibir un mejor sueldo y puede tener una vida plena y una vida más cómoda. En cambio nosotros como discípulos de Jesús, cuando nosotros aprendemos es para que lo pongamos en obra, para ponerlo en obra. Y a la vez de cuando nosotros lo ponemos en obra, podemos recibir los beneficios, podemos recibir los frutos de esa obediencia. Entonces es importante aprender, tener una buena actitud para aprender, pero también es importante obedecer, porque a través de la obediencia es que nosotros vamos a recibir los beneficios de aprender la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versos del 15 al 17 dice, y me gusta mucho el encabezado porque dice el árbol y sus frutos. Cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Hermanos, es bien claro aquí, el Señor nos dice claramente el billete falso y el billete genuino. Aquí el Señor nos muestra el discípulo genuino y el discípulo falso. Entonces el Señor dice, vienen como lobos vestidos de oveja, vienen queriendo engañar, vienen con hipocresía y vienen con mentira. Pero en cambio el genuino da fruto, el genuino da un buen fruto, porque un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un árbol bueno sí da buenos frutos. Entonces, al nosotros aprender de Jesús, pero al obedecer, nosotros recibimos la bendición de obedecer. Y aquí, algunas veces nosotros es difícil cuando damos cuenta realmente que nosotros tenemos fruto, es cuando nosotros pasamos muchas veces por situaciones difíciles o pasamos por tormentas en nuestra vida, vienen a nosotros en contra de nosotros y nos damos cuenta que estas situaciones muchas veces los quieren separar de la misión que Jesús nos ha dado. Pero si nosotros somos discípulos que aprenden y que también obedecen, nosotros vamos a estar sobre la roca que es Jesús, y ninguna de estas tormentas los van a apartar de la misión que Jesús nos ha dado como discípulos. Entonces, podría ser que un discípulo sea engañado por un tiempo, pero si no está obedeciendo la palabra de Dios, está construyendo sobre la arena y su ruina va a ser peor. Amén. Entonces, la pregunta número 3, la pregunta número 4 y la pregunta número 5. Número 3. ¿Cuándo experimentó la tensión entre creer que algo es cierto y actuar según esa creencia? La número 4. ¿Cuáles son algunas enseñanzas clave de Jesús que todos los discípulos deben creer? Examine Mateo capítulo 5 al capítulo 7 para encontrar ejemplos. Esta pregunta, usted puede irse a algunos ejemplos porque si nosotros encontramos desde el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, está establecida una enseñanza maravillosa que el Señor les ha dado a nosotros como discípulos. Y entonces usted puede agarrar ejemplos de ahí y escribirlos. Y en la número 5 dice, ¿qué acciones se requiere o están implícitas en estas enseñanzas? ¿Qué es lo que dice Jesús que tenemos que hacer como discípulos en estas enseñanzas? Amén. Para terminar, me gustaría leer en Mateo capítulo 7, versos 24 en adelante, que esto lo leyó el pastor, pero son versículos poderosos. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Amén, gloria a Dios. Entonces, los discípulos hemos sido llamados a ser
discípulos genuinos, amén, discípulos que tienen actitud para aprender, pero que también tienen el deseo de cumplir, de obedecer la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Estamos contentos de que usted cada jueves se reúna en la casa de bendición y declaro sobre su vida fortaleza, declaro sobre su vida paz y tranquilidad. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer en esta ciudad. Declaramos bendición sobre la ciudad de Springfield. Amén y amén.